Porque con la fe, porque con el corazón se cree para ser justificado. Justificado quiere decir poner en buena relación con Dios. Y con los labios se confiesa para ser salvos. Aquí hay un proceso muy bonito. La fe nos entra por el oído. La fe viene como resultado de oír la predicación que explica el mensaje de Cristo. Nos entra por el oído, se nos va a la mente. Como personas inteligentes analizamos el mensaje, pero todavía no basta que esté en la mente, tiene que bajar al corazón. Con el corazón se cree, dice San Pablo, para ser justificados. Solo voy a ser puesto en buena relación con Dios, solo voy a tener salvación, perdón, cuando ya tenga la fe en el corazón, cuando ya sea una experiencia. Y cuando ya es una experiencia, ya me sale por los labios, necesito hablar de Dios. Las personas que se han convertido no necesitan que el párroco de su iglesia les va a decir, vayan a evangelizar, vayan a evangelizar. Ellos, una vez que se encontraron personalmente con Dios, se meten en todos lados, en la radio, en la televisión, en las camionetas, en su casa, hablan de Jesús porque ya lo tienen. Y aquí una prueba tremenda para muchos que llegan a la iglesia el día domingo. ¿Qué serán los que no llegan? Los que llegan, muchos que llegan el domingo a la iglesia, no tienen ganas de evangelizar y piensan que eso no es para ellos. Es que todavía no creen con el corazón. No pueden ir a hablar de que ya encontraron el tesoro escondido si no lo han encontrado. Y entonces cuando los mandan a evangelizar, son como periodistas, van a informar nada más. Fíjese que vengo a evangelizarlos. En mi iglesia el horario de las misas es esta. Las procesiones van a salir a esta hora. Vamos a tener una kermés, ojalá que no falte. Con eso no se salva ni el diablo, estimados hermanos. Y muchos eso es lo que van a hacer. Estimados hermanos, cuando alguien ya tiene a Jesús en su corazón, que encontró personalmente a Jesús y que ha tenido una conversión, entonces ya tiene fe del corazón. Y entonces espontáneamente le sale por los labios, sale proclamando que el Señor ya lo ha salvado, lo ha perdonado, lo ha justificado. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y aquí hay un gran problema. Muchos de los que vienen a la iglesia tienen a Jesús aquí, en su mente. Tienen datos religiosos, conceptos teológicos, pero aquí nada más. Les quiero presentar un ejemplo que a mí como un sacerdote me ha impactado mucho. Un especialista en la teología del Espíritu Santo en la Iglesia Católica, llamado Gary Vermeulen, un gran escritor, había escrito tomos así de grueso sobre el Espíritu Santo. Era especialista en la teología del Espíritu Santo. Pero un día unos sencillos, fieles laicos, lo invitaron a un retiro espiritual de la renovación carismática. A él, el gran teólogo. Y resulta que fue con humildad. Y ahí tuvo su encuentro personal con Jesús. Y entonces escribió, durante 15 años he conocido al Espíritu Santo con la cabeza, ahora lo conozco con el corazón y es lo que le deseo a mis hermanos. Estimados hermanos, un teólogo, y ese es el peligro en la iglesia. Alguien puede tener grandes títulos de universidades de Europa, todo el mundo puede decir cómo habla de bien, cómo sabe, cómo celebra la misa, y puede ser que la viejita que está en la segunda banca tenga más fe que él. Impresionante, porque la fe es un regalo de Dios, y muchas veces uno con sabiduría pues cree que uno ya tiene más fe que los demás, y Jesús dice, Dios se manifiesta a los sencillos y se esconde de los sabios y entendidos, del que cree que sabe mucho y se olvida de la acción del Espíritu Santo.
En la Biblia se nos presenta un caso muy bonito, un hombre, era un gran orador, se llamaba Apolos, venía de Alejandría, tenía mucha ciencia y impresionaba a las asambleas, pero en las bancas había un matrimonio verdaderamente cristiano, el matrimonio de Aquila y Priscila. Y ellos lo oyeron y dijeron, qué bonito predica, pero le falta un toquecito espiritual. Entonces con mucha caridad se lo llevaron, lo ayudaron, tuvo su encuentro personal con Jesús y a sus dotes oratorias ahora añadió lo esencial, su encuentro con Jesús ya le había bajado al corazón. Hermano, el día de hoy preguntémonos, ¿mi fe es solo de la cabeza o es del corazón? ¿Ya bajó al corazón o solo se me ha quedado en la cabeza? Es peligrosísimo, porque algunos se han quedado con lo que les enseñaron en la primera comunión o en un colegio católico o en la doctrina, pero está aquí, no les ha bajado, no han tenido su encuentro personal con Jesús, todavía no son cristianos propiamente, son religiosos y abundan los religiosos nada más, pero que no son todavía cristianos, porque el cristiano es el que ya se encontró personalmente con Jesús, y personalmente con Jesús ya se encontró el que tiene fe. Los conocimientos ya le bajaron al corazón. Con la fe se cree, decía San Pablo, con el corazón se cree, decía San Pablo, para ser justificados, para que Dios nos ponga en buena relación con Él, nos dé su perdón y su salvación. Eso es indispensable entonces para nosotros, estimados hermanos. Ese es el examen que se nos presenta a nosotros. En la cárcel, su carcelero a Pablo, cuando lo vio que él a medianoche, después que lo habían azotado, maltratado, el hombre, en lugar de pronunciar palabrotas como todos los demás, estaba alabando a Dios con su compañero Silas. Cuando se vino un temblor y él creyó que se habían fugado los presos y entonces ya se iba a matar él, porque si se le fugaban algunos de los presos, a él lo mataban. Y entonces antes de que lo mataran, él se iba a suicidar. Pablo le dijo, no te mates, aquí estamos. Y aquel impresionó. Pablo podía haberse fugado y ahí estaba. Y entonces cayó de rodillas y les preguntó a Pablo y a su compañero, ¿qué debo hacer para salvarme? Y Pablo ya sabía todo eso. Cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar tú y tu familia. ¡Qué cosa tan bella! Cree en el Señor Jesucristo. Ahí está el camino, la fe del corazón. Y aquel carcelero que se había mostrado tan hosco con Pablo, lo había metido en lo más oscuro de la cárcel, ahora es un hombre cambiado. Ahora resulta que quiere que bauticen a los niños de su casa también, a su familia. Se lleva a Pablo a su casa, que seguramente estaba ahí mismo en la cárcel, le ofrece una cena y le lava las heridas que él mismo le había hecho al azotarlo. Un cambio de vida, ya creía con el corazón. Cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar, tú y tu familia. Hermanos, qué bello que la salvación la pueda llevar uno a la familia por el buen ejemplo, por la palabra, porque el que se convierte en evangelizador también y arrastra a su familia. Qué cosa tan bella nosotros. Hay un peligro también de decir, levanto la mano, yo creo, ya me salvé. Cuidadito. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Y aquí les voy a explicar muy despacito una cosa. Yo con mis propias obras buenas, aunque sean muchísimas, no logro llegar ni a la puerta del cielo, ni siquiera a la puerta puedo llegar. Porque yo no me voy a salvar por mis obras buenas, me salvo por la misericordia de Dios. Pero si yo tengo fe, tengo que demostrárselo a Dios y a los demás con mis buenas obras. Con mis buenas obras.